Muy bien, muy Bueno. bien. Pues bueno, si queréis empezamos ya y damos paso a esta tertulia que, si no cuento mal, es la número 37. Enhorabuena, esto sí que es un éxito. Pues sí, señor. Gracias a todo vuestro interés y vuestra constancia. El tema de hoy es la Ilustración española, los documentos y el Cano como ejemplo. Nuestro ponente hoy es Alfredo Álvarez Guerra, que es profesor de investigación del CSIC y académico correspondiente de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, encomienda de Isabel la Católica, amigo de la Infantería de Marina, dedicado toda su vida profesional, que es la de un científico, a tratar sobre los grandes personajes de nuestros siglos de oro y sobre las gentes menudas. Ha investigado en los archivos de España, Austria, Viena, Klagenfurt, Londres, París, Amberes, Secreto Vaticano y otros en Roma, Ginebra, etcétera, y etcétera. Como divulgador de la historia, participó en la serie Isabel y en El mundo de Carlos, entre otros programas de televisión y de radio. Autor de Cervantes, El Cano, Ceán y los Ilustrados, publicado por la Universidad Francisco de Vitoria y el Ministerio de Defensa. En breve, La Esfera de los Libros publicará un largo estudio sobre los Austrias, Imperio, Poder y Sociedad, en donde da respuesta a la pregunta de cómo es posible que durara tanto el Imperio español. La respuesta es porque hubo movilidad social y lealtad a la dinastía y a la religión. Alfredo, muchas gracias por aceptar la invitación y el reto. Y tienes la palabra, sin más. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Javier, y muchas gracias a todos por vuestra presencia y por dedicar un poco de tiempo y atención a esta exposición que os voy a hacer. Quiero pediros disculpas porque tengo tocada la garganta y entonces estoy con las strepsils y en fin, pues, y el vasito de agua por si acaso, y me saldrá algún gallito, pero sé que me lo vais a disculpar, por favor. También me alegra mucho por fin poderme conectar, porque la vida se complica y todas esas cosas, y yo tenía unas ganas enormes de unirme algún sábado a las tertulias, que me deja maravillado que vayan ya 37. O sea, esto es una institución intelectual, ¿verdad? Para todos nosotros, ¿no? Y de verdad que os agradezco mucho a los que estáis aquí vuestra presencia. En cierta ocasión, o no hace mucho, Javier preguntó que si alguien podía o quería participar un sábado, y la verdad es que yo tenía la obligación moral de compartir con vosotros algún día de estos y tal, y entonces pues le dije, mira, acabo de publicar, o le escribí, yo qué sé, acabo de publicar por la Universidad Francisco de Vitoria y el Ministerio de Defensa un libro sobre el descubrimiento del Cano y de Cervantes por los Ilustrados, ¿no? El libro es este de aquí, espero que se vea bien. Se ve, bueno, y si no, pues da igual, en internet se ve la portada y ya está, ¿no? No vengo a venderlo, sino a hablar con vosotros y a discutir, que conste. Bueno, el libro se titula El Cano y Cervantes descubiertos por Ceán y los Ilustrados. La base de la obra pues puede estar en un interés que he tenido desde hace mucho tiempo por la historiografía del siglo XVIII. Sí, hoy es el día de San Francisco Javier, sí. También lo elegimos por eso, el día de hoy. Bueno, el interés que tengo por la historiografía de la Ilustración como uno de los fundamentos de la Ilustración, y no solo de la Ilustración, sino también del siglo XVI, como bases y fundamentos de la construcción de la idea de la nación española. Y desde luego la Ilustración resulta maravillosa, cómo renace el Renacimiento español, ¿no? No se puede, a mi modo de ver, no se puede entender, o no habría habido esa Ilustración española de no haber habido un humanismo español del siglo XVI que tanto y tanto y tanto reeditó, copió y reasumió
nuestra ilustración y sobre todo en tiempos de Carlos III y de Carlos IV. Pues bien, eso por una parte. Por otra parte, pues el destino ha querido que me dedicara a trabajar sobre Cervantes, pues durante mucho tiempo, y ahora mismo tengo transcritos, los tengo aquí a mi vera, todos los documentos que se conservan de Cervantes, directamente vinculados con él, no de la sobrina que pasaba por la puerta y cosas por el estilo, ¿no? Sino todos y completamente todos los informes, las probanzas, los memoriales, todo lo tengo, todo está transcrito a la espera de poder tener el tiempo para hacer una última lectura y que haya un editor dispuesto a publicarlo, ¿no? Porque los tengo transcritos en español moderno, para mal de Rafa, que le sacan de quicio esas cosas, y luego en edición facsímil. Así que estudiáis paleografía y os leéis el original, que es lo que le digo siempre. Por cierto, el otro día oí a una afamada profesora de instituto que decía que los filólogos sabéis paleografía porque la estudiáis mientras que los historiadores no sabemos paleografía, ¿no? Bueno, oye, con ese desparpajo lo largó y tan ancha que se quedó, ¿no? Bien, entonces me imagino, Rafael, que sabes leer correctamente la letra del archivo de protocolos notariales, ¿verdad? Y todas esas cosas. Bueno, total, que viendo los documentos de Cervantes y al mismo tiempo, después de haber trabajado, de haber hecho una incursión en el canon, en las biografías, ¿no? Sobre todo en las biografías sobre Juan Sebastián Elcano, pues no sé cómo fue, pero me surgió se encendió la luz de darme cuenta que no ya solo en las mismas fechas, sino que también por las mismas personas se habían estado redescubriendo o descubriendo directamente, en ocasiones redescubriendo, pero voy a decir mejor descubriendo, desde mediados del siglo XVIII, un poquito antes, los documentos inherentes a Elcano y a Cervantes. Pero no solo eso, sino que además había habido, digamos que, un proceso de epistemología que me resultó fascinante y que es pues por donde voy a empezar a hablaros ahora en esta atolondrada conversación que quiero mantener con vosotros, que no es una conferencia, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que he de decir es que sin historia, sin documentos no se puede escribir historia. Quien escribe historia sin documentos escribe historias o historietas. Tampoco concibo ni considero que la novela histórica sea historia, sino que es novela, por lo tanto una creación literaria y ya está, ¿no? Y ya está. Bien. Resulta interesantísimo un proceso cultural, y yo perdonadme los que lo sepáis esto, pero vamos a pensar en aquellos que no lo conozcan. Resulta interesantísimo ese proceso cultural que tiene lugar a lo largo del siglo XVIII, primero de descripción de las grandes glorias españolas, por llamarlo de alguna manera, que tienen desde luego en la edición, por ejemplo, en la edición y o en la reedición de textos del siglo, sobre todo del siglo XVI, ¿verdad? Un bagaje excepcional, ¿no? ¿Cuántas obras hay del siglo XVI que se reeditan en el siglo XVIII o es más? ¿Cuántas obras que se editaron en latín en el siglo XVI se reeditan en latín o se traducen al español en el siglo XVIII? Claro, sin estos trabajos, ¿verdad? Ni la imprenta real, ni la de Ibarra, claro, ni tampoco la de Valencia, se me ha ido ahora mismo el nombre. ¿Sabéis de cuál os hablo? No, un momento. Sí. Perdonad, la de Benito Montfort.
la de Benito Monfort, ¿no? Que es una imprenta espectacular en la calidad de las ediciones, pero que también es muy importante, es muy interesante en los libros que editan. Vamos, de hecho, pues Benito Monfort reedita la historia de España del padre Mariana, por poner un ejemplo más, ¿no? Quiero decir, pues, que no hay duda, no me cabe la más mínima duda. Bueno, el Juan Ginés de Sepúlveda es reeditado y republicado en el siglo XVIII, en fin, y así sucesivamente, todo lo que queráis. Y los clásicos que se habían editado en el siglo XVI e incluso que se habían descubierto, Quintiliano, pongo por caso, en el siglo XV y que se habían hecho ediciones en el XVI, ¡buah! Los mercados quedan apabullados de ediciones también en el siglo XVIII, ¿no? Es decir, existe un tronco cultural que es innegable y que renace ahora con la Ilustración, ¿no? Pero claro, en medio de esta vorágine de redescubrimiento del tronco cultural de pertenencia, surgen dudas, por llamarlo de alguna manera, fundamentalmente. Bueno, hay una gran pregunta que es el ser español, por ejemplo, o surgen dudas de decir quiénes han sido los prohombres de nuestra nación, de este tronco cultural, por supuesto contestando y de sobra a la afamada pregunta de Masson de Morvilliers, que es lo que le debe España a Europa, Europa a España, ¿no? Y entonces, en esta búsqueda de los héroes nacionales o de los grandes prohombres de la patria, pues de repente, en fin, no voy a decir que, bueno, sí, la expresión me la vais a poder entender, ¿no? De repente se dan cuenta de que nadie sabe quién es Cervantes, no saben quién es Cervantes. Y entonces, perdonad, y entonces Mayans y Ciscar, o Mayans y Ciscar, publica en 1737, la primera biografía completa de Miguel de Cervantes. Pero ay, amigo, esta biografía tiene una singularidad que a mí me la hace deliciosa. Es una biografía que a día de hoy no sirve para nada, pero es una biografía deliciosa y necesaria. Los historiadores nos tenemos que mover en la historiografía. Para mí tiene la misma importancia la biografía de Mayans que la que, en fin, un servidor pudiera escribir con los documentos de Cervantes, ¿de acuerdo? Todo es creación historiográfica. Entonces, Mayans publica en 1737 una biografía que es deliciosa. ¿Por qué? Porque él tiene la cuasi convicción de que todos los textos de Cervantes, y sobre todo el Quijote, son textos autobiográficos. Es decir, Mayans Mayans escribe una biografía de Cervantes sobre textos que él considera que son autobiográficos. Bien, y tan es así pues que la portada es la vida de Miguel de Cervantes nacido en Madrid. Pues nada, genial, empezamos bien el libro, ¿no? Pero es un libro muy importante. ¿Qué es lo que ocurre? Que a raíz de la biografía de Mayans y otras dudas que surgen, pues se empieza a plantear, a dar el paso epistemológico, el paso metodológico de decir, bueno, no se puede escribir historia desde la sola creación literaria de lo que está impreso. Entonces, es cuando se ponen a buscar la partida, por ejemplo, pero que es ponerse a buscar la partida de bautismo de Miguel de Cervantes, donde se había descubierto unas declaraciones y tal, en las que aparecía que si era natural de Alcalá de Henares y tal, entonces se escriben desde Palacio Real, el archivero de Palacio escribe allí a la iglesia de Santa María y les pregunta, oye, este hombre se pudo bautizar ahí, zas, y entonces se encuentran con la partida de bautismo de Miguel de Cervantes. Claro, la partida de bautismo de Miguel de Cervantes apareció en 1752, ¿no? Creo que este dato es, bueno, es también conocido. Insisto en que, perdonadme los que lo sepáis. Pero en cualquier caso, Mayans había escrito 15 años antes una vida de Miguel de Cervantes y no se conocía ni siquiera dónde había nacido, ¿no? Me parece que el dato es fascinante, es maravilloso. Y a partir del descubrimiento de la partida de bautismo y otros documentos que van apareciendo poco a poco,
se puede ir configurando un nuevo personaje, un nuevo Miguel de Cervantes. Ya se sabe dónde nació y ya se sabe cuándo nació, dónde y cuándo nació. Bien, pero esta no es la única coincidencia en estos orígenes sobre el conocimiento de estos personajes, ¿no? Quiero decir que en 1769, un personaje que a mí me parece también un ilustrado, que me parece fascinante, publica el viaje del comandante Byron alrededor del mundo, hecho últimamente de orden del Almirantazgo de Inglaterra. Es muy interesante, ¿verdad?, esta preocupación por el viaje de Lord Byron, hecho por el tal, esta especie, pero ¿qué necesidad hay en 1769 de este complejo de inferioridad frente a los ingleses, ¿no? Y entonces a este individuo, soberbio ilustrado español, don Casimiro Gómez Ortega, que es el introductor, por ejemplo, del Linneo en la botánica española, en fin, es un fuera de serie. A Casimiro Gómez Ortega le afean que el viaje del comandante Byron alrededor del mundo, él lo considere como una proeza y resulta que no tenga ni una alusión a la vuelta al mundo hecha por el Cano. Por el Cano, por cierto, que la vuelta al mundo no es de Magallanes el Cano, la vuelta al mundo la dio el Cano, que Magallanes se bajó del tren a mitad de camino, ¿no? Bueno, y entonces, en el mismo año de 1769, a finales de año, Casimiro Gómez Ortega, Casimiro Gómez Ortega hace un apéndice al viaje de Lord Byron, incluyendo una biografía del Cano. ¿Y cómo hace la biografía del Cano? Pues utilizando, podríamos decir, mutatis mutandis, pero utilizando más o menos el mismo método de trabajo que había utilizado solo 30 años antes Gregorio Mayans. ¿Cuál es este método de trabajo? Pues él desbroza toda la bibliografía del humanismo en la que se hace alusión al viaje de Magallanes y a la vuelta al mundo del Cano. ¿De acuerdo? Y entonces esto le da pues para hacer un librito. Pero estamos en las mismas. Ese texto está hecho solo sobre fuentes impresas, ¿no? de negro sobre blanco. Bueno, por lo menos ya ha habido un paso al frente, ¿cuál es? El de haberse preocupado de que la vuelta al mundo no es solo cosa de Lord Byron o de Cook, sino que también, pues, naturalmente hay otros que también han dado vueltas al mundo anteriores, ¿no? Pero la biografía del Cano, insisto en ello, esta primera biografía del Cano de Casimiro Gómez Ortega es tan solo una biografía sobre textos secundarios. En los años siguientes y sobre todo durante el reinado de Carlos, al final del reinado de Carlos III, pero sobre todo durante el reinado de Carlos IV, en la búsqueda de la grandeza de la nación española, todo esto es anterior al siglo XIX, que es que hay gente por ahí que dice que la nación solo se hace tal en el siglo XIX con las revoluciones liberales y tal. Bueno, pues yo creo que todos estos son datos objetivos que demuestran que hay otra cosa un poquito anterior, ¿no? Entonces, se constituyen comisiones que vayan a buscar documentos, por ejemplo, comisiones que vayan a buscar documentos. Que vayan a buscar documentos a los grandes archivos que se sabe que existen. ¿Cómo no se va a saber que existen? Grandísimos archivos que deben tener unos fondos espectaculares, ¿no? Acaba de dividirse el Archivo General de Simancas, en donde se ha llevado o está a punto de llevarse, o sea, son los mismos años, quiero decir, está a punto de llevarse a Sevilla el Archivo General de Indias, y luego, pues claro, pues se conoce que la Biblioteca del Escorial es espectacular en sus fondos y se sabe que hay documentos de todo tipo y condición por todas partes. Pero hay, amigo, para buscar esos documentos lo que se necesita es gente preparada. Y, en fin, que me perdonen, pero en aquellos años 80, por decirlo de alguna manera, por poner una fecha de referencia,
En aquellos años 80 del siglo XVIII es más que posible que en las universidades, en efecto, no se enseñara paleografía precisamente, sino que anduvieran todavía preocupados, en fin, por Aristóteles. Pero sin embargo había otros sitios en donde sí que se enseñaba no ya paleografía, sino que se había continuado fomentando el conocimiento de las ciencias matemáticas, de las ciencias de la naturaleza y así sucesivamente. Perdón, y me estoy refiriendo fundamentalmente a la Armada, porque la Marina española desde el siglo XVI, o tal vez un poquito antes de 1492, la Marina han sabido navegar, ¿no? Y para navegar, pues, en fin, hay que saber leer los cielos y hay que saber hacer, en fin, muchos más cálculos que para otras cosas. Total, que aquella Marina constituye comisiones, por cierto, que son comisiones reales. En cierto modo, claro, el tema es que es maravilloso, a mí me parece que es maravilloso, ¿no? En cierto modo, como una continuación de las grandes expediciones científicas, que no son solo del 18, sino que las hay anteriores. Bueno, de hecho ya con Carlos V se había planteado la primera gran comisión científica, que era irse a medir por dónde estaba el antimeridiano, y luego entre pitos y flautas aquello pues nunca funcionó y hasta el siglo XVIII no hubo perdón, una comisión científica capaz de ir a medir el antimeridiano, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que los mejor preparados para hacer estos trabajos de búsqueda documental y los mejor organizados, en donde hay uno que manda y unos escribientes que copian, y ya está, y ahí no discuten, pues resulta que son los marinos. Entonces aparece un personaje de capital importancia para la historia de nuestra cultura, que es José Vargas Ponce. José Vargas Ponce, que en este ambiente de redescubrimiento en la Ilustración de lo que había acontecido en el Renacimiento, pues cuenta la existencia ya de aquellos viajes por el Estrecho de Magallanes, y publica en 1788 una historia de aquellas primeras expediciones por el Estrecho de Magallanes. Y a Vargas Ponce, junto con, al tiempo que otro personaje también capital para la historia de la cultura española de finales del siglo XVIII, que es Martín Fernández de Navarrete, a Martín Fernández de Navarrete aparece por el Archivo de Indias buscando documentos de la historia de la Marina, pero de la historia también de Colón, de la vida de Colón, quiero decir, y de la historia de aquellos primeros descubrimientos del siglo XVI. Aparece Navarrete en el Archivo de Indias entre 1793 y 1795. Y por una parte, Vargas Ponce que había estado en archivos particulares en las Vascongadas, ¿no? En el País Vasco ahora, y luego Navarrete en el Archivo de Indias, pues claro, en la Marina se empieza a configurar que hay un mundo inmenso de documentación para escribir no ya solo la historia de las armadas españolas, que les apetecía mucho, que para eso eran marinos, sino también de la historia en general de la historia de la nación, por decirlo así. Y en estas estamos cuando aparece en escena, en todo este escenario que estoy describiendo, aparece un personaje también que es, a mí me parece alucinante, que es el primer archivero o uno de los primeros archiveros, en fin, que es Ceán Bermúdez. Aparece en escena este individuo. A Ceán Bermúdez se le conoce sobre todo desde la historiografía de la historia del arte, por su historia sus descripciones de la Catedral de Sevilla, o por su historia de los pintores y de los artistas españoles. Por otra parte, en fin, pues espectacular y soberbia.
Pero de lo que no se sabe o no se sabía o no está impregnado el conocimiento general, es de que Ceán Bermúdez tiene un papel esencial en este redescubrimiento de los personajes a los que estoy haciendo alusión, en concreto, porque no me he metido con Hernán Cortés ni con Colón, que son Cervantes y Juan Sebastián Elcano. Resulta que entre los años de 1803 aproximadamente, ¿de acuerdo? En adelante ya se constituyen otras comisiones más que bajen a Sevilla. Y entonces Fernández de Navarrete, por ejemplo, y Vargas Ponce también, por cierto, mantienen una correspondencia espectacular y maravillosa. Se encuentra, bueno, hay una parte de los epistolarios que están perdidos, hay otra parte en la Biblioteca Nacional, pero en general se publicó casi toda esta correspondencia pues a principios del siglo XX y se ha perdido después. Bueno, total que se conservan los epistolarios entre ellos tres, y resulta fascinante porque al archivero es muy interesante desde un punto de vista de historia de la historiografía o de la historia de la metodología histórica. Al archivero le acosan los marinos o le acosan los investigadores, por decirlo de alguna manera, solicitando que les mande documentación de esto, de lo otro, de no sé qué, de no sé cuántos. Bueno, yo recojo en el libro, he recogido pues las cartas que me han parecido más significativas del inmenso hartazgo que le causa a Ceán Bermúdez, que se va muy bien con ellos dos, son muy groseros en su correspondencia, muy naturales, quería decir, no groseros, no son de una grosería monumental. Y entonces, entre ellos es que tal, y Ceán Bermúdez llega un día ya en el que no puede más, o sea, está harto de que le pidan cosas y más documentos. Estoy buscando la cita ahora mismo, un momentín. A ver si la encuentro, claro, a ver si la encuentro, que me pasará lo de siempre, que no la encontraré. Sí. Y en carta de Ceán Bermúdez a Vargas Ponce, el 12 de diciembre de 1804, en 12 de diciembre de 1804, le dice Ceán Bermúdez a Vargas Ponce que ya está harto de mandarles documentos y que lo que va a hacer es escribir él pues la historia de las expediciones que ellos están buscando. Si es el que encuentra los documentos, ¿por qué se los va a tener que regalar a ellos, ¿no? Dice, como estaban estas cosas tanto tiempo sobre la mesa, entré en la tentación de escribir unas noticias curiosas relativas al descubrimiento del Maluco, y vea vuesa merced aquí que, sin saber cómo, me metí a escritor de Indias, cosa que jamás se me había pasado por la cabeza. La carta es mucho más larga que esta cita, pero me parece deliciosa, ¿no? Dice, tengo tantas cosas encima de la mesa de todo lo que me piden ustedes, que lo que he decidido es meterme a escritor de Indias. Pues bien, este escritor de Indias, que es Juan Agustín Ceán Bermúdez, pues resulta que tampoco era conocida esta faceta de Ceán Bermúdez. Y durante la investigación desde luego que, en fin, ha sido un poquito penosa porque la hice antes de la pandemia, después de la pandemia, durante la pandemia, quiero decir, y rematé los últimos flecos después de la pandemia, que esto es insoportable trabajar así porque, claro, tienes prácticamente que rehacer todo lo que has escrito o rogar un poco de misericordia al lector, ¿no? Y esta es la historia de este libro, vamos, que tiene, pues que se nota, claro, que está hecho en parte a trancas y barrancas, en algunas cosas. Total, que se sabía de Ceán Bermúdez que existía un manuscrito de las expediciones al Maluco, pero esos manuscritos no se habían publicado nunca. Claro, cuando yo me encuentro la frase esta de que me voy a meter a historiador de Indias, se me abre una línea nueva de investigación sobre todo este
proceso y abierta, lo puedo confesar así, yo no tenía ni idea de lo que voy a contar ahora. Abierta esta nueva línea de investigación, me encuentro con que en el catálogo de la magna, enorme y maravillosa exposición que se hizo de Ceán Bermúdez aquí en Madrid, aparecía en el catálogo en una fotografía de un manuscrito en la Biblioteca Nacional, pero tan solo la portada de un manuscrito de Ceán Bermúdez sobre las expediciones. Se hacía referencia a eso y nada más. Y dije, hombre, pues es curioso, ¿no? Esto y tal. Y luego en el catálogo de manuscritos de la Biblioteca Nacional aparecía referenciado otro manuscrito de Ceán Bermúdez sobre las expediciones. Pero es que resulta que al mismo tiempo que me encuentro esto referenciado en el catálogo de la exposición y en el catálogo de manuscritos de la Biblioteca Nacional, me había topado en la Academia de la Historia con un manuscrito de Ceán Bermúdez sobre las expediciones al Maluco. Total, que llegué a la conclusión, justo antes de la pandemia, llegué a la conclusión de que Ceán Bermúdez había escrito una historia de las expediciones en tiempos de Carlos V hacia el Maluco, que nunca se había publicado. Pero no solo tuve, por lo menos para mí, vamos, la enorme fortuna de encontrarme el manuscrito, sino que me encontraba con dos versiones del manuscrito. El primer borrador y el texto cuasi preparado para entrar en imprenta. E insisto que de esto, bueno, quienes habían hecho el inventario de la Nacional o el catálogo de Ceán Bermúdez, me da la sensación, tengo la convicción, me da la sensación de que no habían deparado en que existían los dos manuscritos y que eran dos textos listos para imprenta y que eran los primeros que se escribían, la primera historia completa que se escribía sobre las expediciones en tiempos de Carlos V por el Océano Pacífico. Y resulta que, en fin, como digo, tengo la fortuna de encontrarme estos dos textos y además justo antes de la pandemia y que recibo las fotocopias justo antes de la pandemia. Así que, bueno, pues ya había tarea para trabajar durante la pandemia, que era la transcripción de los dos manuscritos. En este libro, pues, lo que he hecho, con ayuda de un amigo, José Miguel Muñoz, ha sido la transcripción y la edición comparativa de estos dos primeros manuscritos de las expediciones. Uno está en la Biblioteca Nacional y el otro está en la Real Academia de la Historia. Y a mí siempre me ha llamado la atención, digo, bueno, ¿y por qué no publicaría esto Ceán Bermúdez si lo tenía listo para entrar en imprenta? Y entonces, pues eso, pues sigues aprendiendo, porque aquí esto es un no parar, ¿verdad? Es fascinante a lo que nos dedicamos. Y claro, es que resulta, bueno, en fin, esto no es que me lo aprendiera entonces, ¿no? Me sonaba que en 1800, aparte de la crisis política en tiempos de Carlos IV, la crisis final, claro, en 1808 entran los franceses y aquí lo que se organiza es la peor de las crisis culturales que ha habido en España ha sido la invasión francesa y la guerra de independencia. Pero además, claro, esta invasión hace que algunos de todos estos militares, de estos marinos de los que os hablo, se tengan que movilizar y se pierde, naturalmente se pierde, algunos se hacen afrancesados y luego quieren volver a Fernando VII, es el caso de Vargas Ponce. Es muy interesante también el adentrarse en la mentalidad de los afrancesados a raíz de tal, con todo este jaleo de la búsqueda de la esencia de la nación española. El caso es que, claro, llega la guerra, pero es que además después de la guerra a Ceán Bermúdez le ocurre una desgracia monumental, que es que se le muere su gran amigo y maestro, que es Jovellanos. Y entonces, claro, entre la guerra y la muerte de Jovellanos, de quien la primera biografía que se escribe la hace Ceán Bermúdez, es esta de aquí, ¿no? Las memorias para la vida del excelentísimo señor don Gaspar Melchor de Jovellanos y noticias analíticas de sus obras por don Juan Agustín Ceán Bermúdez, Madrid, 1814, y además noticia analítica de sus obras. O sea, esto no es
no es un folletito, no, esto es un estudio sobre Jovellanos y desde luego sobre la cultura liberal española. Claro, pues todo esto paraliza o cae en el olvido la edición de estos textos de las expediciones. Bien. Pero a la vez que está ocurriendo todo esto, resulta que Vargas Ponce muere y resulta que Martín Fernández de Navarrete, qué curioso, ¿verdad? Que Martín Fernández de Navarrete empieza a publicar algunos de estos documentos que se habían ido recibiendo y los documentos que ellos habían ido encontrando. Y Martín Fernández de Navarrete se convierte en el editor de... os busco un momentito la imagen de portada, a ver si la encuentro ahora mismo. Bueno, de la colección de viajes, de la Comisión de Viajes de Descubrimiento. Bueno, no la tengo bien marcada aquí ahora para enseñar, pero la colección de viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles, etcétera, 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 coordinada por don Martín Fernández de Navarrete. La colección de viajes esta colección de viajes es una recopilación de documentos que empiezan a publicarse de Colón en 1825 y que termina en el tomo cuarto, si mal no recuerdo ahora mismo, en 1837, con los documentos que habían ido recibiendo desde el Archivo de Indias. Es decir, que a la altura de 1837, ya podemos decir que existe casi un primer corpus documental original de la expedición de Magallanes Elcano. Y que estos documentos, por fin, 1837, empiezan a publicarse. Quiere esto decir que no se sabe nada a ciencia cierta del viaje de Elcano hasta 1837. De la misma manera que, si me permitís un momento, la colección de documentos esta había empezado en 1825. Pues bien, la vida de Miguel de Cervantes, esta vida de Miguel de Cervantes en octavo, esta vida de Miguel de Cervantes escrita e ilustrada con varias noticias y documentos inéditos pertenecientes a la historia y literatura de su tiempo, es la primera biografía que existe sobre Miguel de Cervantes con un acopio documental espectacular precisamente por Martín Fernández de Navarrete en 1819. ¿Es todo casualidad? No, son los mismos ingredientes de este potaje, ¿no? En 1814 Ceán Bermúdez hace la biografía de Jovellanos, un poco antes ha dejado paralizados sus viajes por el Pacífico con documentos de archivo inéditos. En el año 19 sale esta biografía por Martín Fernández de Navarrete, esta biografía de Cervantes con documentos inéditos. En 1825, Martín Fernández de Navarrete empieza a publicar la colección de los viajes y de los descubrimientos hasta 1837 y así sucesivamente. ¿Son coincidencias? No, es todo, ¿verdad? En fin, perdonadme la grosería, pero es todo el mismo potaje, ¿no? Está todo ocurriendo, todo está pasando a la vez. La colección de los viajes se da por terminada la edición de esos documentos en 1837. No es mera casualidad, sino que es lo que está ocurriendo entonces, que los archivos del Estado, los grandes archivos del Estado, aunque había habido unos intentos anteriores solo para académicos de la historia, los grandes archivos del Estado se abren a la investigación. Archivo General de Indias, Archivo General de Simancas, Archivo de la Corona de Aragón, se abren a la investigación en 1844-1845. ¿De acuerdo? Entre 1844 y 1845 hay un periodo de consultas, de respuestas, etc. Finalmente se abren los archivos con enormes restricciones,
pero se abren los archivos a la investigación histórica entre el 44 y el, vamos a decir, en el año 45. Pero a su vez, esta apertura de los archivos ha respondido a otro esfuerzo ímprobo de Martín Fernández de Navarrete, que es el de, oh casualidad, empezar a publicar precisamente en 1842 una fuente de información que a los, bueno, los historiadores vamos a los archivos a ver los originales, ¿no? Pero que es monumental y apreciadísima. Es lo que conocemos como la colección de documentos inéditos para la historia de España, el Codoin, que son más de 100 volúmenes de documentos, y de verdad que si no lo conocéis yo os animaría a que os tomarais el tiempo de descargarlo de internet, que se puede. Entonces el Codoin, la colección de documentos inéditos de la historia de España, tiene ese sinfín de documentos, todo destartalado, sin orden ni concierto. Claro, es que iban publicando como podían. Yo me los imagino que todos estos debían vivir con una ansiedad monumental, porque bueno, esto hay que acabarlo, esto hay que sacarlo adelante, esto hay que hacer, esto hay que... Nosotros ahora coges, colocas en internet y te amplías luego cuando quieres, pero estos iban sacando tomos y tal, con una angustia monumental. Y el Codoin pues publica documentos de todo. O sea, el proceso del arzobispo Carranza, pues lo tienes publicado ahí. Pero las cuentas de Juan II en no sé qué, lo tienes publicado ahí. Fundamentalmente se trata de documentación de los siglos XV, XVI, XVII, algo menos del XVIII, pero sobre todo XVI y XVII, y grandes acontecimientos políticos o grandes acontecimientos históricos. Documentación de las comunidades ahí para aburrirse, pero luego hay epistolarios, cosas de Hernán Cortés. Es que es una locura. Y además es una locura que va a durar mucho tiempo, porque yo no sé por qué quienes hicieron, Julián Paz y no me acuerdo ahora mismo el segundo, bueno, quienes hicieron los índices del Codoin, 2 volúmenes de índices, no casan bien las páginas en los volúmenes de índices con los tomos, con lo cual no encuentras nunca nada y sigues encontrando cosas siempre. ¿No? Es maravilloso, es muy entretenido. Bueno, para los frikis que somos nosotros, que esto nos gusta, ¿no? Bien. Pues del Codoin, que se empieza a publicar, como os digo, en 1842, del Codoin, se encarga Martín Fernández de Navarrete también. Y en el Codoin, el primer volumen está dedicado a documentos personales en esta ocasión, y es la primera vez a los documentos personales de Juan Sebastián Elcano. ¿Y a qué documentos personales de Juan Sebastián Elcano publica por vez primera en 1842 Martín Fernández de Navarrete, que a su vez es el primero que ha hecho una biografía documentada de Cervantes y que ha estado viviendo en todo este ambiente? ¿Qué documentos son? Pues precisamente aquellos, eran muy majos, que Vargas Ponce había descubierto cuando había estado, como os he dicho antes, en las Vascongadas buscando documentos, ¿de acuerdo? Y entonces Vargas Ponce, no se sabe o no se ha seguido bien la pista o lo que sea, vio el testamento de Juan Sebastián Elcano y otra media docena de documentos, la primera carta, la llamada de Carlos V para que fuera a Valladolid, todo este grupo de documentos iniciales, estos estaban allí en la Torre de la Familia, en una carpeta, los había conocido Vargas Ponce, algunos los había copiado o los había resumido o lo que sea, y no se sabe cómo llegan esos documentos a Martín Fernández de Navarrete. Bueno, en fin, os podéis imaginar cómo llegaron, ¿no? Y Martín Fernández de Navarrete, oh casualidad, no publica nada de esto hasta después de la muerte de Vargas Ponce. No hay por qué pensar mal, vamos, no es que se los hubiera guindado y los hubiera publicado luego, no. Son cosas que tiene la vida, no son también casualidades. Pues bien, a lo que voy. Entonces ahora ya sí, y yo creo que me puedo brindar a que me hagáis todas las preguntas que queráis en un segundo. Si os dais cuenta, o estáis conmigo, vamos, ya se ha ido pasando, pero además casi en paralelo, casi en paralelo. En paralelo desde un punto de vista epistemológico, ¿no? Y casi en paralelo cronológicamente de la redacción de unas biografías sin base documental a la búsqueda, a la
en ansiosa búsqueda de documentos, porque son los documentos los que dicen la verdad de las cosas, que se van encontrando esos documentos que algunas veces, partida de bautismo de Cervantes, que algunas veces esos documentos dan información personal, pero estos primeros documentos que se van encontrando son, por decirlo de alguna manera, más bien documentos de carácter administrativo, porque lo que más encuentra Ceán Bermúdez en Indias, o lo que más maneja Navarrete o Vargas Ponce, son documentos, bueno, pues todo ese aluvión de documentos, ¿verdad?, de la constitución de la Primera y de la Segunda Armada, de la Primera y de la Segunda Armada a la especiería. Pero en medio de esta vorágine es cuando, por ejemplo, es Ceán Bermúdez el que descubre en el Archivo General de Indias, perdón, es Ceán Bermúdez, es Ceán Bermúdez el que descubre en Indias el informe este famoso de la petición de Cervantes para pasar a América y todo esto, ¿no? Y busque acá algo que se pueda dar y todas estas cosas. Y se van encontrando ahora, pero son estos documentos más bien administrativos. Nunca se ha encontrado el testamento de Cervantes, eso se lleva fatal porque los testamentos entonces los hacían, oye, o en el lecho de muerte cuando se iban a casar, bueno, mutatis mutandis, vamos, quiere decir que hacían el testamento, pero eran testamentos que no eran formales, o sea, eran absolutamente sinceros. Bueno, ahí está el testamento del Cano, ¿no? No se encontró el testamento de Cervantes, sin embargo sí que se encuentra el testamento del Cano, y del Cano se puede hacer ya, gracias a estos primeros andares del Codoin de 1842, ya se puede hacer tanto la historia de la documentación de la expedición cuanto la historia del personaje, la biografía correctamente documentada. Ha pasado más de un siglo, ¿verdad?, de reflexión, podríamos decirlo así, de reflexión epistemológica. Pues bien, a su vez, y con esto ya casi se puede terminar, entre 1888 y 1920 hay un personaje que me parece también interesantísimo, que es este chileno, Toribio Medina, que es un prócer de la cultura chilena, que viene por aquí, por España, y visita Simancas, visita Indias, bueno, visita Sevilla, quiero decir, y entonces sigue, después de las pistas abiertas por estos tres, en fin, hoy los vamos a llamar héroes de la documentación, las pistas abiertas por Ceán Bermúdez, Vargas Ponce y Fernández de Navarrete, va detrás Toribio Medina y sigue publicando nuevos documentos, ya es que cuesta menos encontrarlos, ¿no? Nuevos documentos. Toribio Medina, desde luego, tiene unas frases absolutamente elogiosas sobre los campesinos castellanos que viven en Simancas, ¿no? Yo en una conferencia leí el texto de Toribio Medina y saltó uno del público y dijo, ¿por qué nos insulta? Digo, oiga, que yo no le estoy insultando, que yo estoy leyendo lo que pone este hombre, a mí que me cuenta, presta atención, hombre. Va, demoledor. Pero vamos, este Toribio Medina se pegó una buena, porque esta es otra cosa muy interesante que no utiliza mucho el personal de los investigadores, es muy interesante, que es meterse en los archivos de los archivos, ¿eh? Esto es fascinante, claro, porque si es el caso de Simancas, es el caso de Indias, si está bien catalogado el archivo del archivo, imaginaos lo que se puede sacar de ahí, claro, ¿eh? Todo lo que ha visto fulano para escribir su historia, ¿no? Yo lo he practicado con Toribio Medina y con otro que escribió sobre la reforma de Lutero en Simancas, que era un tal Maurenbrecher. En fin, a la altura de 1920 ya, pues se puede decir que está prácticamente descubierto casi todo, o que se puede escribir lo mismo sin utilizar fuentes impresas, sino solo fuentes documentales, que se puede escribir la historia administrativa de las expediciones y la historia personal de estos héroes, ¿no? De estos descerebrados. Y luego están las ediciones ya menores de un archivero, Vicente Llorens, bueno, complementarias, obras de Pastels, y así sucesivamente. Pero hay amigo que quiso la mala suerte que se perdiera la pista del testamento de Cervantes
de la carta y de todo esto, bueno, la carta, que también se ha publicado la carta, que eso da para otro capítulo de 13 Rue del Percebe, ¿no? La carta famosa del saberá vuestra majestad y todo esto. Y se perdieron la pista y solo se podían citar, o por lo que había publicado en Codoin 1, Martín Fernández de Navarrete, que algunos documentos los había publicado enteros, pero otros documentos solo en extracto. O sea que ahí había su laguna. Pero bueno, en el año 2014, catalogando precisamente la torre de... no me acuerdo, bueno, da igual. Catalogando un fondo documental, se redescubren los originales del testamento y demás del Cano en el 2014. Y luego en el año 19, pues precisamente Tomás llama la atención sobre la declaración aquella del grumete que se había fugado y que se le toma declaración y tal, pero es que al mismo tiempo está redescubriéndose más y más documentos sobre Cervantes y haciéndose, en fin, exposiciones documentales sobre Cervantes. Se están exponiendo los documentos de la expedición de Juan Sebastián Elcano. Bueno, pues con esto querría cerrar lo que os he anticipado ahora mismo. Llevamos más de 200 años en donde metodológicamente o intelectualmente también las preocupaciones vienen a ser las mismas y los ritmos más o menos los mismos, con sus salvedades si se quiere, o lo que sea. Pero bueno, a día de hoy pues tenemos ya documentación sobrada para hacer una historia administrativa de las expediciones, pero también una historia personal de aquellos individuos, en donde yo creo que, claro, la pena es no tener el testamento de Cervantes, que seguro que lo hizo, y para mí el documento que vale, en fin, su peso en oro y mucho más es precisamente el testamento de Juan Sebastián Elcano, ¿no? En fin, y seguro que se me ha quedado algo en el tintero y que puedo aprender mucho de lo que me preguntéis o que me aclaréis de mis muchas dudas sobre todo esto ahora. Muchas gracias por vuestra paciencia. Pues muchas gracias, Alfredo, aunque has dicho que no iba a ser una conferencia, el gran conferenciante que eres, pues no puede ocultarse, ¿no? Entonces, yo desde luego que... No me eches piropos, que me da mucha vergüenza. Bueno, apaga la cámara, porque es inevitable. Es inevitable hacer de la enorme erudición que sea algo natural, o sea, que estás hablando de cosas que evidentemente es muy difícil llegar a tener todo ese conocimiento que tú tienes, y parece que estás hablando pues de que has ido a comprar el pan, de que te has encontrado no sé quién, de qué tal, pues de las cosas más triviales, ¿no? Y entonces haces que sea muy ameno escucharte. Esto es inevitable. ¿Qué le vamos a hacer, Alfredo? Es así. Bueno, muchas gracias. Además, con el hándicap de la voz, del problema este, que te agradezco muchísimo. Y yo, desde luego, pues he gozado mucho. Además, has, como dicen los cursis, ¿no? que se les dan de saber inglés, ¿no? Has arrojado luz sobre las figuras de los documentalistas, como Martín de Navarrete, de quien venimos oyendo mucho, de Tomás y, en fin, de todos los que habéis trabajado el Cano, pero que su figura es enorme, ¿no? Qué figuras, ¿no? Ceán Bermúdez, Vargas Ponce, qué tíos, ¿no? Impresionante, ¿no? Lo de Martín de Navarrete es una cosa, tenía que haber estatuas de él por todas partes, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pues seguro que nuestros amigos y contertulios tienen muchas cosas que preguntar, y os damos la palabra a todos. Ya sabéis el método de levantar la mano electrónica, y si yo no me aclaro porque no lo veo, estoy con la tablet porque estoy en Intramuros otra vez, que la vida de Manila es muy ajetreada, y aquí lo veo peor que en el ordenador. Si no me entero de que alguien ha levantado la mano, pues me lo decís. Tú disfrutas. Bueno, Rafa. Sí, yo quiero decir algunas cosas. Estoy tomando notas
muchos apuntes. Y lo primero felicito a Alfredo, evidentemente, bueno, por la exposición tan estupenda que nos ha hecho. Y es verdad, muchos de estos personajes los dice, como has dicho, como si fuera a comprar el pan, pero es que ya cuando oímos hablar de algunos de estos, casi son como de nuestra familia, de los tripulantes, el Cano, los suyos. Bueno, para Tomás Mazón ya son como, en fin, como hermanos, ¿verdad? Y Juan de Santander para Elisa, pues también debe ser ya como de la familia, ¿no? Pero en fin, aquí me voy a detener un momento porque Alfredo ha hablado de la carta famosa, pero no ha dicho lo... Es decir, en su libro sí lo dice, en tu libro sí lo dices, Alfredo. Es decir, perdóname, pero yo voy siempre a lo que se infiere desde el punto de vista lingüístico. Lo que tú dices, sin documentos no hay historia. Bueno, pero es que el documento no solo da datos históricos, el documento también da datos lingüísticos. Efectivamente, la Carta del Cano nos da un dato lingüístico interesantísimo, corregido por algunos historiadores en sus transcripciones, como bien explica Alfredo, para embellecerlo y, por tanto, para modificar las inferencias lingüísticas que uno puede sacar. Y es que el Cano no distinguía entre el tú y el usted, entre el tú y el vuestro, vuestra merced, vuestra alteza, vuestra majestad. Y no lo distinguía, pues, como se deduce, porque en vasco el pronombre tú y usted resulta ser el mismo. Con lo cual ahí tenemos una inferencia más para demostrar que la lengua primera del Cano era el vasco y que lo que escribía era un castellano. Bueno, en tu libro tú lo has descrito un poco crítico, ¿verdad, Alfredo? La forma de hablar o de escribir el castellano por parte del Cano. Pero creo que gracias a todos estos documentos uno puede sacar unas conclusiones lingüísticas, aunque el documento no diga en sí mismo el Cano hablaba tal lengua, hablaba tal otra, o tenía, ¿verdad, Javier? Los que sabemos de esto, tenía un B1, un B2 o un C1 de tal lengua o de tal otra, no lo ponía en su currículum, pero hacemos esas inferencias. Luego quiero aprovechar para informaros de dos cosas más. Una, de que he conocido el otro día en Milán a Andrea Cánova, filólogo y editor, que ha editado ya hace años, pero ahora está también trabajando en ello, de Pigafetta. Tiene una magnífica, un magnífico estudio sobre Pigafetta. Andrea Cánova, que es el decano de Filosofía y Letras de la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán. No sé si le conocéis, pero yo le he conocido el otro día personalmente y la verdad pues fue una conversación también. Y como si habláramos de nuestros primos, como si habláramos de gente de la familia, si Pigafetta y el Cano se llevaban mal, se llevaban bien, o qué sería, qué había pasado. Fue una conversación muy grande. Y ya por último, os quiero pedir un favor. Os quiero pedir un favor. Casa Asia ha convocado el premio Casa Asia, que el año pasado fue para Tomás Mazón. Pero algunos hemos pensado y sugerido y propuesto pues, que la Asociación Española de Estudios del Pacífico, que engloba a varios de los que estamos aquí, pues pueda recibir el premio. Y por tanto, pues si os sentís inspirados, podéis entrar por la página web de Casa Asia, del premio Casa Asia, para poner ahí que la Asociación Española de Estudios del Pacífico merece este premio. Y esto es todo por mi parte. Muy bien, gracias, Rafael. Elisa ha levantado la mano, pero Alfredo, si quieres intervenir al hilo de lo que ha dicho Rafa. No, me parece muy bien, me parece muy bien. Hay varias, cuando se publica un texto, como bien sabe Rafael, bueno, es que es una tontería lo que voy a decir, vamos, es una obviedad, que pues, puedes hacer una transcripción paleográfica o haces una modernización. Desde luego lo mejor es hacer una edición facsímil del documento y que el lector sepa paleografía, ¿no? Eso es lo mejor y con diferencia. Pero vamos, y luego también él lo sabe, vamos, que a mí no hace falta que me explique la importancia lingüística que tienen los documentos. He pasado toda la vida viéndolo. Nada más que eso. Bueno, Pero sí, perdón, pero que sí, que los filólogos tienen la obligación de leerse los documentos
y explicar algunas de las cosas. Sí, sin duda, claro. De ahí la lengua que utilizaron a bordo, ¿verdad, Rafael? Muy bien. Elisa tiene levantada la mano. Ya vemos cómo maneja perfectamente la mano electrónica. At Enhorabuena. last, at last. Bueno, buenos días a todos. Y yo también tengo en este momento un problema de garganta. Si fuera solo ese, ya sé que se pasan días. Sabéis, la mayoría, que yo manejo fatal el ordenador, no mal, peor. Pero leo todo lo que pillo y tal. Solamente me voy a referir a la parte de la conferencia fantástica, ¿eh? Ya subí una vez también el dedito así para que lo vierais. Solamente voy a referirme a las expediciones en tiempo de los Habsburgo, de Carlos V y Felipe II. Para mí fue una gratísima sorpresa todo lo publicado por Toribio de Medina, efectivamente. Lo que he hecho ha sido pelearme y conseguir los libros porque para mí es más cómodo que leerlo online, sobre todo porque no siempre estoy en ciudad. Concretamente dentro de nada me voy a la Sierra de Alcalá y no tengo cobertura. Atravieso España y me subo al Quinto Pino y con un libro cargo, o con 3, pero me fallan las conexiones. Eso por un lado, que estoy completamente de acuerdo contigo, que Toribio de Medina ha sido un magnífico investigador y además lo publicó ya en 1906, en 1920, no es nada más que comprarse nada más y nada menos que o saber manejar bien el ordenador o comprarse los libros, que es lo que hago yo. Pero yo también, esto es para simplemente como comentario, no como que tengáis esas carencias vosotros, ni mucho menos. A mí me ha servido muchísimo y he ido a buscarle, por eso he faltado varias veces de la pantalla, este libro, a ver si le podéis ver. Trade and Navigation between Spain and the Indies in time of the Habsburgos. Todas las navegaciones de las expediciones en tiempo de los Habsburgos, que es de Henry Hagen. Y otro muy bueno que encontré arreglando, restaurando una casita en donde estaban las calderas de la calefacción, allí estaba tirado, que es de Harry, y es El descubrimiento del mar, The Discovery of the Sea. Entonces te encuentras con que bastante publicado en el 18, en el 6 del siglo pasado, que no se ha reeditado, que nos hemos olvidado de ello, o se ha reeditado y no ha tenido la suficiente trascendencia. Y ahí sacamos, yo me he documentado en la llegada de Carlos V a España, Carlos I, a través de Discovery of the Sea, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que hay material, pero lo desconocemos, y no porque seamos tontos, ni muchísimo menos, porque están descatalogados, porque pinchas y te cuentan una historia que es la del Pancho el bandido, que no te sirve para nada. Y luego te topas con el libro en las calderas de una calefacción y dices, pero ¿cómo no tenía yo esto? Solamente quería comunicaros eso, que vamos, más bien trasladaros unas pistas que estoy dispuesta a cualquiera. Vamos a ver, esto es un ofrecimiento como petulante, pero a cualquiera que queráis saber de quién hablo, me mandéis un correo y yo os mando los 4 o 5 que a mí me han ayudado muchísimo, no sabiendo manejar bien el ordenador, que a los que lo sabéis manejar a lo mejor ya lo tenéis en vuestra mesa. No quería contaros nada más que eso, y que estoy encantada de volveros a ver aquí. Muy bien, Elisa, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. ¿Me permitís? Claro. ¿Puedo responder a Elisa, por favor? Claro Mira, que sí. vamos a ver. Si quieres, lo de Toribio Medina, esto no lo digo en público, ¿eh? Lo de Toribio Medina lo tengo en PDF. ¿No se oye? Sí. ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Se te oye. Vale. Lo de Toribio Medina lo tengo todo en PDF. Si quieres te lo mando. No, y... lo tengo. Ah, bueno, o sea que quiero decir que si no hay cobertura da igual, se descarga en PDF y al menos lo tengo todo. Y en efecto fue un gran investigador que tuvo mucho tiempo para ir y venir por los archivos, ¿no?
El de Clarence del comercio forma parte de ese libro, si mal no recuerdo, es de 1920 aproximadamente, ¿verdad? Y forma parte de unas preocupaciones que había en Estados Unidos entonces por el conocimiento. Ella tiene otro libro sobre el progreso de Sudamérica, si mal no recuerdo ahora mismo también, o algo por el estilo. Y sí, hay una corriente de investigadores norteamericanos en los años 20 muy preocupados por el mundo virreinal, no voy a decir nunca colonial, por el mundo virreinal y todo esto, ¿no? Pero vamos, sí, está muy bien que esos libros reaparezcan en la bibliografía, sin duda, sí, 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 sí. Muchos de ellos fueron asimancas, por ejemplo, Alice Gould y otras personas de estas. Bien, vale, nada más que eso. Vale, muchas gracias. Muy Gracias a bien, ti, gracias. Alfredo. Bueno, hay un comentario en el chat de Castro Morales relativo a Toribio Medina. Lo podéis leer. Dice: como chileno no puedo dejar de comentar que, de acuerdo a un investigador estadounidense, Toribio Medina fue el primero en traducir al español parte del texto de Pigafetta, el texto de su paso por Chile, de la expedición, y sorprende que ese texto no haya sido traducido al español mucho antes. Este es un comentario de nuestro amigo Castro. Y Paco Mellén ha levantado la mano. Adelante, Paco. Buenos días a todos. Y lo siento por Elisa, que no pudo dar el otro día una charla en la Casa Cantabria de Madrid porque había partido de fútbol, un desastre. La esperamos en febrero. Bueno, felicitar a Alfredo. Has dado una catarata de nombres, fechas y datos sorprendentes. Hay una cosa, has hablado de Casimiro Gómez Ortega, que escribió, como has dicho muy bien, el viaje de Byron. Hombre, además fue, si mal no he copiado, fue en 1769. Lógico es que lo hiciera. Ten en cuenta que Casimiro Gómez Ortega era amigo de Foster, y Foster fue un naturalista que viajó con Cook en uno de los viajes alrededor del mundo, y también se dice que conoció personalmente a Bucky Solander. O sea, en esa parte, por eso tenía y dio datos de las expediciones españolas al Pacífico, y por eso yo encontré un documento en que Foster le solicitaba a Gómez Ortega unos datos sobre la expedición a Tahití, porque quería saber qué opinión tenía cuando llegaron los españoles allí. Eso por una parte. Y una pregunta que te quiero hacer. Has dicho que has tocado sobre todo la vida de Cervantes, documentos casi inéditos, ¿no? Entonces, tú sabes muy bien que Cervantes, o sabéis todos muy bien, que tenía dos hermanas por lo menos que se conocen. Una de ellas parece ser que se estuvo liada con Álvaro de Mendaña. ¿Qué me puedes decir tú de eso? No, que lo que se sabe, hasta donde yo sé, que lo que se sabe es lo que hizo Astrana y no ha habido más documentación nueva, hasta donde yo sé. Pero que además he intentado, precisamente lo he advertido antes, he intentado no dedicarme a otros personajes que no fueran puramente Miguel de Cervantes, ¿no? Lo de Mendaña, todo esto es quien lo pone sobre la palestra es Astrana, y yo creo que no se ha tocado nada más. Ah, bueno, sí, luego está este otro, Arsenio López Huerta, sobre los Cervantes de Alcalá, pero ahora mismo no te sé decir más novedades. Novedades documentales de importancia, yo creo que no. No, yo entendía que es que después hay un lío, no sé, lo he leído, ya no recuerdo, como he leído tantas cosas, entonces dice que esta hermana de Cervantes, cuando llegó Mendaña de uno de los viajes, pues tuvo una cierta relación, pero no sé hasta dónde llegó, y si es verdad, otros dicen que no era el Mendaña
el capitán esto, si no era otro que se apellidaba y se tenía el mismo nombre, aunque eso yo ya digo no lo sé. Y por otra parte, tú sabes muy bien la polémica tan grande que del nacimiento de Cervantes, has citado la fecha cuando se descubrió la partida de nacimiento en de Alcalá, pero sabes muy bien que está en una de las partes laterales, si mal no recuerdo, o al lado, que esa fecha de Cervantes no corresponde al Cervantes del Quijote. Y bueno, eso porque es de diferente letra. Yo lo vi en el manuscrito, además, si mal no recuerdo, igual tú lo viste también, que se expuso en la Biblioteca Nacional cuando una exposición hubo de Cervantes y aparecía allí, estaba allí la partida de nacimiento. Y ya sabes la gran polémica que tienen los gallegos, los de Monforte, diciendo de que de Cervantes no era el Carreño, sino más bien era de Monforte o de la zona gallega. No sé qué opinión puedes tú decir de eso. Y de Alcácer de San Juan. Y de Alcácer de San Juan. Alcácer de San Juan hay una partida de bautismo de un Miguel Cervantes y tal que tendría en la batalla de Lepanto 13 años. No, no me encaja del todo. Todo eso son cositas que hay que barrer para casa y hacer héroes. Hay que hacer héroes nacionales. Y ya está. Pero vamos, Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares y la apostilla marginal, que es de otra letra, verdaderamente y lo que se quiera, en fin, es que, ¿y por qué no va a ser de otra letra al descubrir la partida de bautismo cada una anotación? Eso no es un dato científico. Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares y fue bautizado, no que naciera, sino que fue bautizado, si mal no recuerdo ahora mismo, en octubre, ¿no?, de 1547 y ya está. Iba a decir el 7 de octubre, pero es que como es la batalla de Lepanto, pues no debe ser el mismo día. Gracias. Ya, porque claro, si fuera el mismo, si hubiera nacido el mismo día que la batalla de Lepanto, ¡buah! Fíjate, el Iker Casillas o Jiménez estaría haciendo programas hasta el día del juicio. Gracias. Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares y ya está. No hay que darle más vueltas. De verdad, o sea, no, todo lo demás es inconsistente. Muy bien, Tomás Mazón. Adelante, Tomás. Sí, ¿No se Tomás. te oye? No se te oye, Tomás. Bueno. A ver, ¿se me escucha más? Ahora sí, ahora sí. Ahora. Ahora se Vale, te vale. oye. Bueno, un saludo a todos y Alfredo, muchas gracias por haber venido y encantado de verte después Gracias de aquella búsqueda de taxis en Barcelona, que tuvimos. Es que de verdad son de lo que no hay. Aquello fue otra expedición buena, sí, sí. Bueno, oye, aparte de saludarte y daros las gracias, quería comentar sobre José Toribio Medina, del cual escuché por YouTube una conferencia que diste específica de él, de todo ese trabajo impresionante que tenía, ¿no? Y me uno también a lo que comentaba ahora Sergio Castro, la importancia que tiene este hombre y lo que llega a sorprender, porque su obra es tan monumental que conocerla entera es como ya, solo el hecho de leerlo es una cosa que requiere un tiempo increíble, ¿no? Y es que os cuento porque es que el otro día, hace un mes o así, bueno, le hemos propuesto a Javier Galván hacer una próxima tertulia aquí entre Elisa, Luis Robles y yo sobre Diego García, esa expedición famosa de Diego García al Río de la Plata. Y buscando documentarme sobre ello, apareció uno de los tomos de esa enorme colección de documentos inéditos para la historia de Chile. El Codoin chileno. Eso es. Bueno, pues resulta que al lado de esos documentos que hablaban de Diego García, había un montón de transcripciones de José Toribio Medina de documentos que hay en España relacionados con la expedición de Magallanes Elcano, de la cual ni él mismo habla,
cuando posteriormente escribió su famosa obra dedicada a la expedición. Es decir, la obra de José Toribio Medina, el libro este que tiene dedicado a la expedición de Magallanes y Elcano, pues evidentemente me lo tengo más que mirado y estudiadísimo, y más el suplemento ese que añadió después de documentos, que le llamó, ¿no? Pero claro, es que este hombre llevaba hecho varios años antes un trabajo de transcripción documental también de documentos del Archivo de Indias, incluso de Simancas, relacionado con la expedición. Y es que más allá de eso, que me topé con uno que tenía transcrito de Simancas, que yo no había visto ninguna referencia sobre él y me dejó asombradísimo. Escribí al archivo, a Simancas, me lo mandaron digitalizado y es una carta de el que era embajador entonces en Portugal, de Álvaro de Zúñiga, contando que habían llegado unas naves portuguesas y hablaban de Martín de Ayamonte y de que allí había habido un grumete, unos castellanos que se habían encontrado en Timor y que estaban contando que las naos Victoria y Trinidad, antes de que se detectara la avería de la nao Trinidad, estaban determinadas ambas a volver por la vía de Malaca y hacia las Maldivas, que es un tema que también ha dado mucho lugar al debate, ¿no? Antes de zarpar ambas naos juntas, ¿cuál era la idea, ¿no? Así que, bueno, pues eso. Siempre esto de José Toribio Medina, que no deja de sorprenderme y me parece que su contribución a la historia es absolutamente fantástica. Es una pena que tengamos que tirar de él, la mayoría de los mortales, a través de Internet, que no haya una reedición de no solo suya, sino de todas estas obras monumentales más modernas, que haya un trabajo también de aprovechar ese recurso que ya existe, que lleva ahí tanto tiempo, para tener publicados por lo menos índices o algo que ayude o facilite mucho más la labor del investigador, que resulta muy tediosa a la hora de tener que buscar en estas obras tan impresionantes. Y bueno, pues que pese a ello sigue habiendo un trabajo de investigación abierto importante. Porque, por ejemplo, la relación de Pigafetta. No sé, a mí me llama la atención que no tengamos a mano el original de aquel texto que se conserva, ¿no? De Pigafetta dirigido al gran maestre de la Orden de Rodas, ¿no? No el original, sino la copia a la que tuviera acceso a Moretti o la gente que fuera que después lo ha transcrito. No sé, yo creo que ahí hay campo para también poder dedicarse a eso, ¿no? Y también, por otro lado, pues comentar que qué pena que en España, por lo menos, hasta donde yo sé, alguien con interés para investigar en esto tenga que dedicar sus recursos particulares en ello. Que no hay una institución que apoye este tema ni nada de eso. O sea, esto es cogerse, en mi caso, vacaciones, meterme en el archivo y en ese plan, pero no de quién, o sea, si yo ahora quiero decir, mira, voy a sacrificar 2 semanas de mi vida para irme a Italia a ver qué consigo encontrar de la relación de Pigafetta, lo tienes que hacer en base a tu interés personal y poniendo tu dinero, ¿no? No parece que haya ninguna institución que impulse a hacer trabajos de este tipo. Y bueno, pues nada, que todas esas son mis reflexiones y mis cosas sobre este tema. ¿Puedo? Sí, claro, adelante, Alfredo. Gracias, Tomás, que me alegro mucho de verte. Vamos a ver, con respecto, empiezo por el final. Existe en España un plan nacional, una ley de la ciencia y un plan nacional de I+D+I, al cual se puede concurrir para solicitar proyectos de investigación y conseguir financiación para viajes, etcétera, etcétera. Pero para ello tienes que ser o investigador de OPI, o del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o profesor de universidad. A un libre no lo va a conseguir, salvo que se adscriba a un equipo y se le camufle más o menos. Pero eso a su vez tiene que pasar por un filtro en donde unos evaluadores
otrora llamados los comisarios de la Inquisición, perdón, no quería decir eso, unos evaluadores te digan si merece o no merece la pena lo que vas a investigar. En tu caso, querido Tomás, es posible que te dijeran que no tiene interés o que te pusieran algún pero, porque claro, te vas a dedicar a cosas de esto. A mí me han negado proyectos de investigación y yo he decidido que yo me lo pago de mi bolsillo, la investigación, que lo sepas. Así que esto es lo mejor que te puedo decir. 2, con respecto a Toribio Medina, es que acababa harto de pedir proyectos de investigación y luego la burocracia que conlleva, cuidado. Y es verdad que en España falta, ¿verdad?, una sociedad estatal con capacidad de financiación o de ayudas rápidas de tal. Bien. 2, con respecto a Toribio Medina, bueno, vamos a ver, él publica en 1888. ¿Son a esos libros a los que te referías o no? Él Sí, publica en sí, justo. 1888 unos tomos, el Codoín chileno, y luego en 1920, si mal no recuerdo ahora mismo, una historia de los descubrimientos del Padre. Todo eso vale. Luego, Por eso que llama la atención que cuando escribe ya en 1920 sobre un tema que ya tenía tan desarrolladísimo en documentos ya en 1888, él mismo en su obra, esa más moderna, no habla de que ya tenía allí un repositorio documental espectacular. Y por eso yo lo desconocía, que ahí en ese Codoín chileno había tantísima documentación. Sí. Tengo entendido que en la Biblioteca Nacional de Chile hay una sala, Toribio Medina, donde está su biblioteca, vamos. Sí. Y luego, yo aquí me he tomado, me permitís, me he tomado la libertad de poner en tabla, lo veis aquí en tabla, todos los documentos que existen del cano, de la expedición, vamos, quiero decir, de la expedición y del cano, todos los documentos que se han ido publicando a lo largo de la historia, con la primera edición, la segunda edición y en su caso hasta la tercera edición, con las signaturas de los documentos y con las fechas de emisión de los documentos. Pero además, luego, al principio del libro, pedí a la editorial que pusiera un QR, bueno, en esta ocasión son 3 QRs, ¿vale? En donde en uno está los catálogos de publicaciones y no sé qué, pero uno de estos es la base de datos de los documentos. Perdonadme, no llego a Navidad. La base de datos de los documentos que publico luego en tabla, ¿no? Para que se pueda ver y tal, ¿no? Y claro, y sí, Toribio Medina es un individuo, a mí se me hace muy antipático, mucho, pues porque él está post-independizado y tiene que cantar las grandezas de Chile en detrimento de España, que es un país de campesinos en Simancas, ¿no? Se me hace antipático, pero vamos, el tío trabajó denodadamente, como buen diplomático que debía ir poco por la embajada. Sí, yo también le noto ese sesguito también, sí. Sí, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, total. El sesguito. Así es. Bueno, Gracias, Elisa ha levantado la mano. Adelante, Elisa. No. Ah, es la de antes. Es que no me has borrado. No me des cuerda, no me des cuerda. Ya. Bueno, con respecto a lo de las ayudas para trabajos de investigación, yo no sé, hace años el Ministerio de Cultura, pues a través de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, sí que tenía un programa del que yo fui beneficiario, y eso me permitió hacer algún viaje a Filipinas, precisamente, ¿no? No sé ahora, la verdad, porque estoy bastante desconectado. Sé que existe el programa Hispanex, pero esto es con universidades. Y ahora mismo no sé si existe. En fin, me recuerdo un poco la anécdota, ¿no? De que había, claro, muchísimas peticiones. De hecho, yo tengo, por ejemplo, una petición denegada y también la Dirección de Culturales y Científicas también daba. Y yo tengo, claro, eran tantas que era muy difícil. El asunto era que el procesar, tú tenías que no simplemente echar la instancia, que eso las primeras veces yo lo hice así ingenuamente y no llegabas era muy difícil.
sino una vez que ya habías hecho tu instancia, pues hombre, intentar darte a conocer, intentar, pues hombre, que se supiera que eras alguien que iba a hacer un trabajo de cierto interés, ¿no? Entonces yo, pues curiosamente, tengo, por ejemplo, un documento, una petición de investigación, ¿no?, para venir a Filipinas, y en aquel momento no me conocía él a mí ni yo a él, pero que era del Delfín Colomé, y tenía el papel, claro, que se me había denegado, pues como a tantísimos y a tantos otros, ¿no? Y luego, pues fue motivo de anécdota, ¿no?, cuando ya conocí a Delfín, bueno, pues los que le conocisteis y tratasteis mucho, pues sabéis de su enorme capacidad intelectual y grandísimo diplomático y tal. Y luego yo pues bromeaba, mira Delfín, pues Luego él me encargó proyectos aquí en Filipinas y bromeaba con él, mira, si me denegaste el proyecto aquel, ¿no? Pero vamos, en definitiva, que aunque no era tan inmediato, pero sí, yo luego tuve 2 ayudas, y ya era la época de Rafael como director general de Culturales, y en esa época, pues, de hecho, el libro que ha salido no hace mucho, pues fue facilitado también por esa ayuda. Pero bueno, eran otros tiempos, yo ahora mismo no lo sé, y estoy de acuerdo que es muy complicado, y que si realmente, pues como el caso de Tomás, eres un apasionado por estos temas, pues acabas poniéndolo de tu bolsillo, ¿no? Bueno, no vemos en el chat, ¿hay algún comentario? A ver, Rafael. por completar lo que dices y por alusiones, Javier, Sí. efectivamente había unas ayudas de acción y promoción cultural, pero estamos hablando de hace 20 años. Sí. Ahora no sé si existen o no. Habría que buscar las de cosas del Ministerio de Cultura, porque esas servían para dar ayudas para actividades culturales que implicaban también investigaciones, aunque no fuera realmente para persona que estuviera, como muy bien ha explicado Alfredo, dentro de un centro de investigación o dentro de una universidad. Porque hay mucha gente que hace muchas actividades, pues o bien de forma individual, o bien pues, por una asociación, por una fundación, en fin, por otras entidades. Y esas ayudas pues tenían también esa utilidad. Pero es verdad que hoy en día los proyectos de investigación, solo el prepararlos, el hacer el seguimiento y la justificación, comen tanto tiempo que en sí mismo ya es una investigación. Y además, sí. Porque estoy en uno en la universidad y bueno, y es que, pero en fin, estamos en esto. Quiere decir que la investigación de gente que está dentro del sistema, y gente ya como Alfredo, pues, que ha decidido estar fuera del sistema, aunque esté dentro, pero está fuera, y Tomás y tantos otros. Y bueno, yo realmente todo lo que hago sobre el Pacífico, como bien sabéis, pues también debemos ser unos, si somos asistemáticos, ¿no? Sí, completamente de acuerdo con lo que dice Rafael. ¿Se me oye? Sí, muy bien. Vale. Que completamente de acuerdo con lo que dice Rafael. Bueno, este es un sentir general, ¿no? Y verdaderamente, prepárate un proyecto de investigación, te instan a que sea en equipo. Oiga, mire, yo me lo guiso, yo me lo como más a gusto y sin equipo, ¿no? Pero vamos, que hay que hacer un equipo. Yo monto un equipo a ver cómo. Luego la burocracia que genera todo esto y luego el pasar el filtro de los evaluadores, que de verdad, o sea, es una cosa increíble. Yo he tenido proyectos, he sido investigador principal desde que tenía 28 o 29 años hasta ahora, que me han negado 2 sistemáticamente. Entonces, pues a la vejez viruelas, o sea, yo paso de rellenar papeles, claro, ¿para qué me voy a dedicar a...? Bueno, pues estás a tiempo de volver a liderar otro. Claro, en cuanto haya más dinero, porque es que la cuestión de todo esto es que si hay un recorte en el presupuesto de ciencia, se hace un recorte en el presupuesto de proyectos de investigación y se acabó. Y no hay dinero, pues ya está la excusa, no hay dinero. Lo cual demuestra una vez más que es absolutamente necesaria e imprescindible una verdadera ley del mecenazgo en España. Y ya está, del mecenazgo privado, pero claro, vete a explicar eso por ahí. ¿Y cuánto se dedica En todo caso, ciencia? para estas cosas que estamos diciendo, modestamente, desde el grupo CEU, pues se creó la Cátedra Internacional CEU Elcano, Primera Vuelta al Mundo, que es la que dirige María Saavedra,
Y bueno, pues algunas cosas sí se han podido hacer. Y con cargo a esta cátedra Cehuelcano, con un patrocinio de Mafre, pues saldrán estos libros que estáis esperando del congreso que hicimos en Barcelona. Muy bien. Muy Había una pregunta de Sergio Castro en el chat sobre que Alfredo estaba a punto de leer. Alfredo, quizá puedes contestar tú. Sí, no, pero ahora mismo te lo digo. Es que no lo sé, pero no creo que llegue al 2%. Va, ni presupuesto. Ahora mismo. A ver si soy capaz de responderlo. Tanto El presupuesto es de 4.000 millones de euros. 4.000 millones de euros. Una cantidad en la que están incluidos los fondos de la Unión Europea. En fin, pues eso. Y que ha subido muchísimo con respecto al año 2022. 4.000 millones de euros. Donde se incluyen, ojo, que esto es muy importante, el presupuesto que llega desde la Unión Europea, que son los proyectos más costosos y mejor financiados, ¿no? Porque, es decir, un proyecto del Plan Nacional de I+D+I para humanidades, si te dan 20.000 euros a 3 años y para un equipo, ya está bien financiado, ¿de acuerdo? Mientras que los proyectos de la Unión Europea pues son de 1 millón de euros, por ejemplo, en donde eso sí se incluyen los sueldos de los investigadores que estén ahí metidos, se construyen pequeños guetos, porque ahí tienes dinero para publicaciones, y finalmente tienes que contratar a un gestor de ese proyecto, porque eso no hay quien haga la burocracia del proyecto, ¿sabes? O sea que pues es lo que hay. muy bien. Vamos a ver, no sé si Rafael... Sí, quiero contestar Sí. a Paco Mellén por lo que ha dicho antes sobre Mendaña y una hermana de Miguel de Cervantes. El libro de José Manuel Lucía Mejía habla que la hermana llamada María de Cervantes tuvo relaciones con un tal Mendoza en Alcalá. No sé si puede ser un problema de transcripción de Mendaña y Mendoza. Esta señora tuvo amores con un tal Martín de Mendoza. Y aquí no pone nada de Mendaña. Es Astrana Marín es Astrana Marín donde es lo único que se ha hecho sobre esto. Y Arsenio López Huerta en todo caso. Sí, menciona a Astrana Marín, menciona todo esto que dice. Sí, claro, Astrana Marín, como no se le va a mencionar en una biografía. No, claro, está aquí. Y no se le Pero menciona todo lo Mendaña, que se aquí en este tal, Mendaña no aparece por ninguna parte. Ni aparece en el índice máster. Busca Avendaño. Eso, sí, señor. Sí, sí. Está bien corregido. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Bueno. Avendaño. No. Avalla, Avellaneda, Ayala, Azaña, Acevedo. No. Siempre le dije a José Manuel que su libro tenía carencias. Avendaño no aparece. Mal hecho. Todo libro tiene carencias. Ahí estamos. Bueno, Sergio Castro, creo que hay una... Sí, tiene la mano levantada. Adelante, Sergio. Sí, gracias. Muy buenos días para nosotros acá, muy buenas tardes para ustedes allá. Me resulta más fácil intervenir hablando que escribiendo, así que le mando un afectuoso saludo a Tomás y le ofrezco también, si tiene necesidad de buscar cosas aquí en Chile, yo me presto para aquello. Yo soy ecólogo y estoy interesado, como les decía hace tiempo atrás, en las exploraciones y entre comillas, descubrimientos de nuestra biodiversidad. Y gran parte de esto estuvo a cargo, digamos, de expediciones europeas, muchas de ellas españolas. Quería comentarles que a raíz de los comentarios, digamos, que se han vertido aquí, nosotros tenemos un presupuesto que en ciencias es menos del 2% del presupuesto nacional. Así que yo creo que en un escenario de esta naturaleza, lo mejor o una estrategia adecuada es establecer colaboración y acá podemos hacer algo si es que hay interés desde allá.
Yo participo de un centro de investigación que eventualmente está interesado en algunos temas de historia y ciencias naturales y biodiversidad, y podemos tejer algún vínculo ahí. Lo otro es decirles una cosa un poco más superficial que tiene que ver con que yo hace unas semanas atrás tuve ocasión de viajar a Punta Arenas, ahí al lado del estrecho. Y tuve ocasión también de estar en esta ciudad donde hay una réplica de la nao Victoria. Y está muy interesante ver un poco esta réplica a escala. Entiendo que hay una en Argentina también, así que tengo algunas fotos y si alguien quiere que las comparta, lo puedo hacer también por correo o a través de este grupo. Llama la atención respecto a esta nave, lo pequeño que eran. Quedé impresionado, impresionado. O sea, uno lo lee, ¿no? Lo visualiza en la imaginación, pero verlo ahí es otra cosa. Así que, bueno, nada, cordialmente colaborando acá con ustedes, queridos amigos. Gracias. Muchas gracias, Sergio Castro Morales. Tomamos nota de esa propuesta de colaboración. De hecho, como sabes, el Instituto Cervantes colabora con todas las embajadas de repúblicas iberoamericanas, concretamente con la de Chile, pues aquí en Manila hemos colaborado bastante en el 5º centenario, y de hecho el embajador ya saliente, acaba de salir, Claudio Rojas, pues ha participado en varias nuestras tertulias, y concretamente cuando se conmemoró el paso por el estrecho de Magallanes, la salida ya al Pacífico, pues efectivamente tuvimos una mesa redonda a través de Zoom del embajador, ¿no? Muy bien, y estas fotos, pues puedes enviárselo a Paco Moreno, que es nuestro secretario oficioso y que tiene una base de datos que comparte con todos, con ponencias, con documentos interesantes, y entonces pues yo creo que también podría ir a esa base de datos, estos testimonios gráficos. Pedro Bonet, adelante Pedro. Sí, bueno, agradecer a Alfredo, que es un placer verle por aquí esta conferencia tan ilustrada, tan bonita y tan interesante. Nada, comentar la exposición que hubo en 2016 en la Biblioteca Regional de Madrid de documentos, eran principalmente documentos notariales de Cervantes, ¿no? Que además era una exposición vistosísima, con unos documentos de tamaño grande puestos en vitrinas muy bonitos, y que, bueno, yo creo que era muy enriquecedora también por el gusto que te daba por ver esos documentos reunidos, y la cantidad de documentos realmente era muy completo, porque era un trazado de alquileres, bueno, no recuerdo ahora el detalle, ¿no? Y bueno, y la otra cosa que hemos comentado aquí a veces, ¿no? Cuando hablamos de las ayudas, de las investigaciones, sí, España no debe ser el único, pero es un país enormemente burocrático. También es verdad, y lo hemos comentado en esta tertulia, lo mucho que debemos a esa burocracia para las investigaciones, ¿no? O sea que el inconveniente es que nada es rápido y todo muy laborioso y azaroso. Y por otra parte, bueno, está todo tan documentado, porque para cortar un árbol en Indias había que pedir permiso a España, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, es la ventaja y la desventaja de la burocracia, imagino. No, nada más era estos comentarios. Muy bien, Pedro. Siempre está bien ver las distintas vertientes de cada cuestión. Bueno, y este bueno, año, estos años ha habido unas ayudas específicas para el 5º centenario del Ministerio de Cultura. Ha habido un programa de subvenciones específico para esto, ¿verdad, Pedro? Sí, sí. Sí, sí, yo de hecho comenté aquí en la tertulia que estoy terminando ahora un doble CD
que va a quedar muy bien y del que daré noticias aquí sobre la primera vuelta al mundo, porque en la segunda convocatoria se me ha concedido y bueno, gracias a eso, porque además los discos son una cosa que al final es muy manejable respecto a un libro en cuanto a peso, a que es la vertiente musical, pero también lleva sus textos, pero si no consigues una subvención, al final no hay disco que se publique, o sea que eso yo estoy muy, muy agradecido a haberlo recibido y a que algo que luego va a quedar. Porque pasan 20 años y el disco sigue funcionando. De hecho, el Ministerio de Cultura me pidió permiso para usar una música mía de hace 20 años de un disco para una cosa del Jacobeo este año. O sea que lo bueno es que esas cosas quedan. Efectivamente. Muy bien, pues ya si no tenéis más preguntas, observaciones, comentarios, pues vamos a dar por terminada esta 37ª sesión de las tertulias, agradeciéndole de nuevo a Alfredo la gentileza de estar con todos nosotros y de darnos esa magnífica charla, por no llamarla conferencia, deseándote, Alfredo, que se te cure esa garganta, seguro que sí que llegas a esta Navidad y a muchas más, sin duda. Y, y nada más, bueno, desearos a todos, pues feliz. Elisa pide la palabra. No, eso, felices Pascuas y próspero año nuevo. Claro, Felices claro. Pascuas a todos, Y claro. bueno, A ver que lleguéis. volveremos en enero, pues seguramente con ya la sesión que ha anunciado un poco veladamente, no tan veladamente Tomás, pero bueno, ya os comentaré como siempre la fecha de la próxima tertulia, de la 38, con el enlace correspondiente y demás. A algunos pues espero veros por Madrid, y si estáis cerca de Granada, estaré también por Granada en la reunión de directores de Cervantes que tendremos este año allí, en 19, 20 y ¿Cuándo 21. es? 19, 20 y 21. Ah, muy bien. Estaremos en Granada. Recuerda, Javier, Vamos que tienes una invitación para comer en Alcalá cuando quieras. Pues muchas gracias, Jesús. Pues tomo muy buena nota y espero, como os decía, veros a algunos a los que tengo más a mano geográficamente. Sobre todo hoy que ha quedado claro que Cervantes era alcalaíno. Y Sí. le agradezco mucho a Alfredo no haber dejado duda alguna al respecto. Ninguna, ¿eh? Muy bien, pues de nuevo, muchas gracias, Alfredo, muchas gracias a todos. Fuertes abrazos. Y muchas hasta gracias, muy Javier. pronto. Felicidades por tu santo nuevamente. Muchas Alfredo, gracias. enhorabuena. Gracias. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. Adiós gracias a a todos. todos Si no nos vosotros. vemos, feliz Navidad. Un abrazo. Igualmente, feliz Navidad. Adiós.